Imagina estar en tu casa tranquilo, tocan a tu puerta y al abrirla te sacan de ahí a la fuerza y te llevan directo al calabozo. Pides explicaciones, pero nadie te dice nada. Al tiempo terminas en un juicio, donde la sentencia es clara y contundente. Se te acusa de brujería. Obviamente tú lo niegas todo, pero la decisión está ya tomada y tu destino marcado, la horca. Tanto a ti como a otros os llevan a un lugar alejado. Los ojos de quienes solían ser tus vecinos están inyectados en furia. Los de quien considerabas tus amigos, de terror. Y esa es tu última imagen en este mundo. Esto no es una historia de ficción, sino algo que se vivió en Salem hace más de 300 años. ¿Pero qué ocurrió realmente aquí? ¿Son las leyendas de brujas reales? ¿Qué hay detrás del mito? O capaz, la pregunta más importante de todas: ¿siguen habiendo brujas a día de hoy en Salem? Ok, he de decir que estoy muy pero muy emocionado. Nos vinimos a la conocida como la ciudad de las brujas, la cuna mundial del Halloween, yo diría. Así es, nos vinimos a la ciudad de Salem, aquí en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, obviamente. Y wow, vaya que este lugar tiene una vibra única, de verdad, parece que estés en un parque de atracciones, pero no, esto es una ciudad, es así, prácticamente diría todo el año, aunque ahora por la época que estamos es como mucho más heavy. Sí, ahora yo creo que hay como mucha más gente, obviamente, que viene a visitar y creo que ahí sale todavía más gente disfrazada, que es una locura. Y wow, este lugar de verdad que tiene una vibra única y tiene una historia que ya ahora en un rato os la vamos a empezar a contar, porque de verdad que es verdaderamente tenebrosa. Hay mucha parte de ficción, hay mucha parte de realidad que honestamente no sé qué es peor. Así que nada, a ver qué nos depara la ciudad de las brujas hoy. Vamos a ello. Y wow, esto sí que está a reventar, y eso que faltan todavía 2 semanas para que en realidad sea el 31 de octubre, o sea, el día de Halloween. No me quiero imaginar lo que debe ser eso ese día. Vimos un montonazo ya de casas decoradas, así con un montón de calabazas, fantasmas, brujitas. Y solo aquí de verdad te puedes encontrar cosas de lo más bizarras. Ojo, hay muchos disfraces que están de verdad súper bien logrados, pero hemos visto uno de Labubu, o sea, un Labubu gigante. Horrible, tiene que ser demoníaco para estar acá, ¿eh? Pero ¿en qué otro lugar del mundo puedes ver a Tommy de la masacre de Texas bailando con Marshmello y con un tipo disfrazado de banana? No, una locura. Solo en este lugar. Ojo que aquí parece que están en campaña electoral y mirad a quién tenemos aquí, uno de los candidatos, un lindo perrito que se llama Seiran o Satán. Sí, ya vimos gatitos también incluso, pero se supone que es el dog mayor, así que tiene que ser perro, ¿no? Así que no sé, ¿será conservador? ¿Será liberal? Con ese nombre no lo sé, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que se comenta que pasó exactamente aquí? Verán, la leyenda cuenta que aquí en Salem había personas que practicaban la brujería y que tras una persecución masiva se las cazó, se las juzgó y como consecuencia fueron quemadas vivas frente a todo el pueblo. Aunque la historia de verdad no fue del todo así, dejadme que os cuente un poquito. Todo comenzó en el año 1692 en la casa del reverendo Samuel Parris, en donde su hija Betty de 9 años y su sobrina Abigail de 11 empezaron a decir que veían como visiones demoníacas, también presentaban como una especie de convulsiones, de la nada se ponían a gritar, tenían comportamientos bien extraños. Tras ello, el reverendo las llevó a las dos al médico y tras no poder determinar una causa física, el doctor lo tuvo bien claro. Se trataba de un caso de brujería. También quiero que os pongáis un poco en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XVII, en una Salem muy diferente a la que es hoy. Todo esto era básicamente como una aldea muy aislada, de colonos muy religiosos, personas con una mentalidad muy cerrada. Pero claro, eso para el reverendo, para el médico, para el pueblo, no podía quedar solo ahí. Y así fue que empezaron a interrogar y a preguntarle a las niñas qué es lo que estaba pasando realmente. Las presionaron y las presionaron hasta que finalmente señalaron a alguien. Su criada, Tituba. Tituba, quien era una esclava caribeña que servía a la familia Parris, no tuvo ni una opción a defenderse ni a tan siquiera demostrar su inocencia, sino que fue acusada directamente de brujería. Aún así, Tituba, para al menos intentar salvarse de alguna manera, y también entiendo por la desesperación que tenía la mujer tras tanta y tanta presión que se le estaba poniendo encima, finalmente confesó, dijo que sí, que en efecto era una bruja, que había hecho un pacto con el diablo, pero que ella no era la única bruja del pueblo. Y esas palabras, esa confesión fue la que encendió la mecha
fecha a uno de los casos de histeria colectiva más grandes y conocidos de la historia de la humanidad. Tras ello, en pocos meses, casi 200 personas fueron acusadas de brujería. Ahora, ¿en qué se basaban o qué pruebas tenían para decir que estas personas de verdad practicaban la brujería? Para aquel entonces tenían diferentes maneras de probarlo, entre comillas, que a ver, hoy en día esto puede sonar hasta demasiado ridículo, pero para ese momento de verdad que eran pruebas bastante serias. Una de ellas que tenían era lo que le llamaban el spectral evidence, o sea, evidencia espectral, que se basaba en algo tan simple que era que testigos decían que si veían a la acusada en sus sueños o en unas visiones, esto ya era suficiente para poder condenarlas. Otra era lo que le llaman la prueba del pastel de bruja, que esto era muy bizarro de verdad, porque literal mezclaban harina con orina de la persona acusada de brujería y con eso horneaban literal una torta o un bizcocho, por decirlo, y esto se lo daban de comer a un perro, y si este perro de verdad reaccionaba de alguna manera extraña, ya está, acusada de bruja también. También tenían otra que la llamaban la prueba del toque, que consistía en que una de las acusadas de brujería, si tocaba a una persona que se decía estar poseída y esta persona se calmaba, ya está, también era acusada de brujería. Ahora, sé que esto puede sonar como a chiste, pero verdaderamente la cosa se fue bien de las manos, y es que en ese momento, con la histeria colectiva que se formó, todo el pueblo empezó a acusarse unos a otros de brujería. Que si por ahí te disputabas unas tierras con tu vecino, ¡pum!, brujo. Que si por ahí decías un día que no querías ir a misa, ¡pum!, bruja. Yo qué sé, que si alguien te miraba mal, cualquier pequeña cosa era una excusa para acusar a los demás de brujería. Y de verdad que nadie, pero nadie se salvaba. Para que os pongáis un poco en contexto, llegaron a acusar hasta niños pequeños de 4 y 5 años. O sea, a este punto llegó la paranoia colectiva que se formó aquí. Y ya una cosa que sí que a Flor y a mí nos hace mucha pena, se llegaron a acusar hasta a perros y uno de ellos fue hasta ejecutado. Básicamente se lo acusó de hacer un mal de ojo a una persona. O sea, ¿me podéis explicar cómo puede un perro hacer un mal de ojo? Y es que finalmente, en cuestión de solo unos 3-4 meses, se llegaron a a 20 personas, de las cuales 19 fueron ahorcadas públicamente, y hubo una persona que recibió la sentencia de muerte por aplastamiento. Así que ahí va la primera desmitificación del mito. No se quemó nunca a nadie aquí en Salem, pero eso no quita de que de verdad se a gente. O sea, de verdad aquí murió gente por ser acusado de brujería prácticamente sin ninguna evidencia, o al menos una evidencia sólida. De hecho, toda esta leyenda de que se quemaba la gente más bien viene de Europa, no de aquí, de las Américas. Y es que durante la durísima época de la Inquisición, en diferentes países se llegó a quemar a gente, muchas veces también acusados de brujería, pero aquí en Salem no fue el caso. También es verdad que había una sola manera en la que te podías salvar, y era admitiendo de verdad que eras una bruja o que alguna vez en tu vida practicaste la brujería, que si bien esto podía llegar a salvarte la vida, que ya es mucho decir, pero tu reputación quedaba por los suelos. O sea, quizás ya el pueblo no te veía de la misma manera y tu vida no iba a ser la misma. Básicamente te convertías en el apestado del pueblo. Exactamente, pero si lo negabas, que mucha gente lo negó porque decían que no era verdad esto, ibas directamente a la horca. O sea, eso sí que no tenía salvación. Y es que aquí tenemos el memorial a las víctimas de los juicios de aquí de Salem. En total hay 20 pilares representando a las 20 personas que tras los juicios. Y bueno, la verdad que impacta. Cada una de las piedras tiene grabado el nombre de la persona que falleció, la fecha en la que murió y de qué manera fue ejecutada. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre de la primera persona que fue ejecutada. Si os fijáis, Bridget Bishop. El método fue a través del y esto fue un 10 de junio de 1692. Lo que llama la atención es que no es Tituba, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿verdad? Como ella terminó confesando, parece que sí que se salvó. Habría que ver luego la reputación de ella cómo quedó, ¿no? Pero mínimo se salvó. No se lo tocó. Por ejemplo, aquí tenemos a la segunda persona que ahora también, Sarah Good, un 19 de julio del 62. Vemos que les van dejando diferentes ofrendas. Por ejemplo, aquí a Sarah le dejaron flores, le dejaron también distintas monedas, y esto es algo que se va repitiendo a lo largo de cada una de las representaciones. No sé, la verdad, un buen detallito, ¿no? O por ejemplo, también tenemos a alguien que me llama la atención, que es el señor George Burroughs, un 19 de agosto del 1692. Y es que lo que me llama la atención más que nada es que es un hombre, y aquí desmitificamos también un poco lo que sucedió aquí, y es que la gente tiene en la mente de que las brujas eran solo mujeres, pero como he dicho antes, aquí no se salvaba nadie. Si eras un hombre, también te podían acusar de brujería por cualquier motivo. Como por ejemplo tenemos aquí al buen señor Giles Corey, quien fue el único de absolutamente todas las personas que fueron ejecutadas que no murió por ahorca,
sino por aplastamiento. Un 19 de septiembre de 1692. Vaya, parece que el día 19 de cada mes era como la fecha, ¿eh? De hecho, me estoy dando cuenta que el memorial que le han puesto a Giles, o sea, la piedra es, diría, la más grande de todas, como que le dan más importancia que al resto. Y eso tiene un motivo también. Y es que, wow, el bueno de Giles era un auténtico capo, un ídolo a sus 81 años, que para la época era muy anciano. Sí, la verdad. Se le acusó de brujería y él desde el minuto 1 hasta su último aliento se negó rotundamente. Dijo que él no tenía nada que ver con eso, que no practicaba brujería, que nunca hizo pactos con el diablo, y por mucho que se lo presionara, además literal, porque la muerte fue por aplastamiento, él que él no era brujo, que él no tenía nada que ver con eso. Sí, se dice que la manera en la que él fue ejecutado fue que de a poco le iban poniendo piedras en el pecho. O sea, de verdad que debe ser una manera muy lenta de morir y muy fea, ¿eh? Pero las últimas palabras de Giles antes de morir fueron more weight, o sea, más peso. Era como, si tienes lo que hay que tener y de verdad quieres acabar conmigo así, dale con todo. Un capo, Giles, de verdad. Pero esto no fue lo último que se comenta de este hombre, sino que las leyendas hablan también de la maldición de Giles Corey. Y es que se comenta que momentos antes de morir, él maldijo a todo el pueblo por lo que le estaban haciendo, en especial a los policías y a los alguaciles de la época. Y es que tras su muerte se comenta que hubo muertes en circunstancias extrañas de todas estas personas que estaban involucradas en justamente su ejecución. No sé, eso es lo que cuenta la leyenda, ya quedan cada uno en creer o no creer. Ok, mira que esta ciudad de por sí ya es bizarra, pero cuando cae la noche yo diría que tiene ya otra vibra muy particular. Sí, a mí me parece súper divertido porque la gente acá posta que no tiene vergüenza, o sea, viene disfrazada de lo que quiera, o sea, la gente normal, digo, no los que están para sacarse fotos. Sí, de verdad que hemos visto de todo. Yo creo que lo que más miedo me ha dado ha sido ver a Art the Clown. Art the Clown, Dios mío, que es mi miedo más grande que hay. Creo que nunca habíamos estado aquí de noche, la gente ya está gritando, se asusta. Muy guay todo. Súper divertido. Y no sé si se alcanza a ver la estatua que tengo acá atrás. Esta es la estatua de Samantha Stevens de la serie de Bewitched, que fue donada en 2005 acá a Salem porque muchas escenas de la serie fueron grabadas obviamente acá. En español la pueden recordar como Hechizada, creo que era la traducción, la verdad no me acuerdo exactamente. Y es que acá en Salem se grabaron muchas películas y series también. Una de las más famosas incluso, que es la de Hocus Pocus, que incluso por toda la ciudad hay varios puntos donde se grabó la película, que obviamente se pueden visitar. O también tenemos una muy famosa de Rob Zombie que se llama The Lord of Salem, que también fue grabada por acá. Pero bueno, la lista es interminable, de verdad que hay un montón de películas y series que también fueron grabadas acá. Eso sí, siempre grabadas con la temática de Halloween o de terror, porque no puede ser otra cosa. Y una recomendación que les dejamos si algún día vienen para acá, para Salem, es Black Craft Coffee, que nosotros la vez pasada que vinimos tuvimos la oportunidad de conocerlo. Es un lugar increíble, una completa bizarrada, porque es como una cafetería, pero a la vez una super tienda, pero creo que era un banco antes. Sí, no sé, pero el lugar es súper famoso ahora y está hecho obviamente súper viral porque es impresionante el local, o sea, de verdad es muy bonito, tiene una bruja enorme adentro así colgada, que no sé, a mí me encanta. Tiene un montón de merchandising de todo también, cosas de Edgar Allan Poe, cosas de Halloween, cosas de fantasmas, tienen hasta café suyo propio que puedes comprar, o sea. Sí, están todas las bolsas tematizadas, así obviamente todo con lo que es Halloween y personajes de acá, que está muy bueno, no sé, las vibras están muy buenas. Fue un poco caro, no os voy a mentir, pero estaba bastante bueno. Bueno, así con la broma, le acabamos de hacer publicidad gratis a este lugar. Ok, esta ya sí que no me la esperaba. Un Dunkin' completamente tematizado de Halloween. O sea, nada que ver. Sí, yo ya lo había visto por ahí por redes, pero no me creía que era verdad. O sea, al principio pensábamos que era IA, pero no, es en serio. Cada pequeño detalle está todo así como si fuera como una cosa viscosa, ¿no? Así como de color morado. Sí. Y ojo que tienen hasta merchandising de Dunkin' especial y únicamente aquí de Salem. También una cosa que no había visto en otros Dunkin', que lo vimos solamente acá, que a cada donut le cambiaron el nombre así como tematizado a nombres como halloweenescos, así como cosas de vampiros, de momias, o sea, no sé, me pareció divertido. Pero lo que nos hemos pedido nosotros es esta cosita de aquí, un donut araña, que yo creo que es lo más conocido, ¿no? De esta época de Dunkin'. Sí. No lo habíamos conseguido hasta ahora. Sí, porque siempre se agota, o sea. Así que nada, vamos a probarlo, ¿no? Empecemos con esto, que no sé exactamente qué es, como el cuerpito de la araña. A ver. Rico. A ver, esto no sé ni de qué sabor será, este frosting como morado.
Está bueno. No sé descifrar de qué es. Para mí es un donut normal, solo que el colorante y la temática es como de Halloween. Pero no sé, por la experiencia de verdad que es súper cool. Sí, está rico. Nos vinimos a otro de los memoriales que hay a las víctimas de los juicios de Salem, pero diría que este tiene como un significado un poquito más especial, y es que aquí en Gallows Hill fue que se a las víctimas, a los condenados a muerte. Y wow, esto está un poquito alejado de lo que es ya el centro de la ciudad donde habíamos estado. Y la verdad que nada más estar aquí, pensar en lo que llegó a pasar aquí en toda esta área, wow, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Y vaya, aquí al igual que en el otro memorial tenemos también el nombre de las víctimas de cada una de ellas en orden de cuando fueron también con cada fecha. Desde aquí Bridget Bishop, que fue la primera en el 10 de junio, como aquí a Samuel Wardwell en 22 de septiembre del 1692. Y es que en verdad todo esto pasó en poco más de 3 meses. O sea, toda esta histeria colectiva, toda esta paranoia que hubo en este pueblo, 3 meses en donde se condenó a casi 200 personas y donde fallecieron 20 de ellas. O sea, una locura. Y como vemos a día de hoy, a más de 300 años todavía viene gente a dejarle como florcitas o como tipo ofrendas, digamos. También puedo ver acá que hay como un pequeño Jesús, una monedita. Incluso hay como frascos ahí con, no sé qué tienen exactamente, como arena con algo. O por ejemplo, miren esta de acá que le dejaron como un ramo de flores así más grande. No sé, un gesto bonito que nos dice que todavía se recuerdan a estas personas. Y seguramente te estarás preguntando cuándo terminó esto, cuándo se le puso fin a toda esta locura. Y no fue hasta un año después, en el 1693, en el que el gobernador de la zona decidió terminar con todo este sinsentido. Básicamente lo primero que hizo fue perdonar a toda la gente que estaba detenida, o sea, en custodia, me imagino esperando o bien su juicio o bien su fecha de ejecución ya. Un dato muy crucial es que abolió la evidencia espectral como prueba de brujería. Básicamente desde ahí no se podía como acusar a la gente en base a un sueño, a una ilusión. Wow, no me quiero imaginar lo que debió ser haber vivido en esa época durante esos 3 meses de locura, porque es que fueron solo 3 meses, pero 3 meses de auténtico infierno. Así que nada, gente, aquí tenéis la ciudad de las brujas, la auténtica historia de los juicios de Salem, lo que pasó aquí, que fue una auténtica locura. Sí, por ahí hay como mucha creencia errónea con esto que decían que las habían quemado vivas a las brujas y todo esto, pero lo que es la realidad no se queda nada corto, porque de verdad lo que pasó acá es una auténtica tragedia. Sí, a nivel psicológico, o sea, pensar en la histeria colectiva, en cómo todo el mundo entró como en pánico y se empezó a acusar unos a otros, capaz sí por creencias religiosas o capaz solo por egoísmo puro, por querer eso, capaz quedarte con la casa de tu vecino o con las tierras de alguien. O sea, una locura que parece muy loco que haya pasado en la vida real. Cualquier cosa, déjenos saber sus opiniones acá en los comentarios. No sé si conocían toda esta historia. No os olvidéis de suscribiros si es que habéis llegado hasta este punto. Más de la mitad de las personas que veis nuestros vídeos no estáis suscritas. Y hasta la próxima.